versos 37 y 38. San Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Vamos a estar predicando bajo el tema el río del Espíritu. La palabra la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyese en él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de su gracia, de su amor, de su misericordia, Señor. Mira que este río del Espíritu, Señor, fluya en nosotros poderosamente, Señor, y que ya no sea solamente un riachuelo, sino que sea un poderoso caudal para alcanzar muchas vidas para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Esta tarde, amado, queremos predicar bajo el tema del río del Espíritu. Jesús, en el momento determinado en la fiesta de los judíos, hacían correr agua, pero la gente solo miraba y la gente tenía sed. Pero Jesús se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la fuente de vida. Jesús, ese es el río que fluye agua para vida eterna. Pero, amados, luego dice: de su interior. ¿De qué interior? Del interior de la iglesia, del interior de aquel que ha recibido de esa agua de vida, saltarían ríos de agua viva. Y yo quiero llevarlo a un texto más porque me interesa que usted me entienda lo que vamos a estar hablando. Hoy en la tarde, cuando empezamos el culto, mi hermano Gustavo tocó el Apocalipsis 22 y ahí vamos a tener parte en esta predicación. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3 verso 16. Corintios 3:16. Y que el Espíritu mora. Fíjese, la pregunta es: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Iglesia, ¿qué somos? Somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero, ¿podrá el Espíritu Santo habitar en un templo sucio? ¿Podrá el Espíritu Santo habitar en cualquier lugar? Él mora en todo lugar, pero no habita en todo lugar. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo es un huésped, el cual va a alquilar un hotel. Dios no habita en el hotel. ¿Qué es el hotel? Un lugar de pasada, un lugar donde nos detenemos para pasar una noche, un día o un fin de semana. Pero Dios no quiere eso de la iglesia. Él quiere habitar permanentemente dentro de la iglesia. Amén. Vamos, solo dos los creyentes. Ahora, mucha gente dice: no, si Dios habita en cualquier lugar, yo me quedo en la casa y Él está ahí, yo también le adoro ahí. El apóstol Pablo dijo: no dejando de congregarse como muchos tienen. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios, hoy, amados, hoy, fíjense, muchas veces, ¿por qué? Porque muchos hogares a veces pasan circunstancias. Hoy la escuela dominical, ¿cuántos estuvieron? Adultos, ¿cuántos estuvieron aquí en la escuela dominical? ¿Qué aprendieron?
la moralidad sexual dentro del matrimonio. Pero después no sabemos nada de eso, porque no viene a la escuela dominical. Pero que hoy Dios ministró una palabra bien bonita a lo que es el matrimonio. Pero el problema es que después la gente está, cuando viene y se están jalando el pelo. Mire, le voy a decir, hace poco le dije a una pareja, hijitos, mire, antes de que vayan a meterlas de caminar, yo les quiero dar unas clases. Sí, pastor, sí. Cuando ya corté, dejaron de venir y de repente es que ya estamos juntos. Pues entonces, ¿qué puede hacer uno? Nada. Pero después se estaban jalando los pelos. Pastor, venga a ayudarnos. Le dije, no, si ustedes se metieron al lío, sálganse solos. ¿Por qué? Porque uno quiere evitarles un montón de líos, pero ellos no lo quieren aceptar. ¿Y qué pasa después? El pastor es malo porque no viene a darnos consejería. Antes de que meterla de caminar, era el lío. Decir, mire, esto y esto les va a pasar. Pero, no, ya después, eran las 8 de la noche. Yo salía a las 7 de la mañana de mi casa el domingo, y eran las 8 y yo todavía estaba en un hogar. Y a las 8:45 salimos de ahí, y la persona me dice, venga para el hogar que necesito. Le dije, no, sí, mi hijita, el día ha sido largo para mí. El martes lléguense los dos a la iglesia y ahí los voy a aconsejar. Hasta aquí no han llegado. Hasta aquí no han llegado. ¿Podremos hacer algo? No. El problema es, amado, que muchas veces queremos que el que tiene la medicina corra a darle la medicina al enfermo, pero el enfermo no quiere ir a buscar la medicina. ¿Y de qué sirve que el médico le recete la medicina si usted no se la quiere tomar también? Mucha gente van al médico y van a la farmacia, compran la medicina para guardarla. ¿Se van a sanar? No. ¿Por qué? Porque es el enfermo el que necesita ir al médico, comprar la medicina y tomársela. Un día, fíjese, hace poco dijo un predicador que había llegado a predicar a una iglesia y pasó una anciana que días tenía de estar enferma, y el predicador puso la mano sobre ella y la hermana sanó. Y la hermana corrió y le dice, hermano, usted sí tiene poder. Le dice, ¿y por qué, hijita? Es que muchos han orado y yo no he sanado. Le digo, no, yo no tengo poder. Cuando usted va al médico y le receta 10 pastillas y se las toma todas, ¿cuál de las 10 lo sanó? ¿Ah? Las 10. No fue la última ni la primera, todas. ¿Ah? Así fue con la sanidad. Todo aquel que fue orando por ella, Dios fue haciendo algo hasta que llegó la última pastilla y sanó. ¿Por qué? Porque Dios nos usa de diferentes maneras. Y hay milagros instantáneos y milagros progresivos. Jesús le dijo a aquel ciego que le untó saliva, lodo, hizo el lodo con saliva y barro y tierra, y se la untó y le dijo, ve y lávate. Así lo es. Fue progresivo. Tuvo que ir. Si no se hubiera ido, no le pasa nada. Pero a otro le puso las manos y le dice, ¿qué ves? Los hombres como árboles que se mueven. Volvió y pum, y ahora no, salió corriendo. Milagros instantáneos, como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Hay milagros instantáneos, hay milagros que son progresivos, y las oraciones de aquellos que están clamando son los que hacen el milagro. Es más, muchas veces vienen personas aquí que ni han orado por lo que van a predicar, pero cuando la gente pasa, ponen manos, se sana. Entonces, ¿qué pasó? No, es que siempre hay un remanente gimiendo, orando en el altar de Dios, para que los que nos paramos aquí, Dios nos use. Dios nos use. Por eso yo estoy contento con ese grupo de intercesión que viene los viernes a interceder aquí. ¿Por qué? Porque esas oraciones son
las que están rompiendo un montón de cadenas. Por eso le dije el domingo pasado, yo quiero seguir con las oraciones de los domingos a los sábados a las 5 de la mañana. ¿Cuántos vinieron este sábado? ¿Ven? Y entonces a veces no es porque estuvieron el viernes aquí, no. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Si no buscamos de Dios, las cadenas nos van a ser rotas. Estamos enfrentándonos, hoy en día nos estamos enfrentando con diferentes blancos del enemigo que nos están afectando, nos están atacando, y como iglesia solo podemos sobrevivir y contrarrestar de estas cosas cuando lo buscamos en ayuno y oración. Jesús dijo, este género no sale sino con y oración. Entonces necesitamos, si lo llamamos ayuno los sábados, tampoco aparece. Entonces dijo Jesús, vino Juan el Bautista que no comían y decían, demonios tiene. Viene este otro que soy yo, dicen que es comelón y bebedor de vino. Entonces, si les tocamos flauta, no sirve. Si no les tocamos, tampoco sirve. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos empezar a involucrarnos en la vida del Espíritu. Si no nos involucramos en la vida del Espíritu, si usted va a trabajar el sábado y usted dice, en mi casa no puedo orar lo suficiente por X o Y razón, véngase al templo. 1 hora que ore y después se va a trabajar. Es una victoria, usted va a ir a tener victoria en su trabajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto que estoy hablando con lo que estamos hablando, de lo que vamos a predicar? Mucho. Porque no podemos meternos al río del Espíritu si no hay ayuno, si no hay oración. La vida de la iglesia no depende de solo bulla, de solo ruido, de solo brinco. Depende de ayuno y oración y la lectura de la palabra. Pero, amados, fíjense, la palabra aquí, si hay alguna de las cosas que a mí me interesa, es que la iglesia tenga el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Y cada vez que se enseña aquí hay suficiente enseñanza. Los domingos está la escuela dominical. ¿Venimos? No venimos. ¿Cuántos son los que están? Los mismos de siempre. 2, 3 son los que se agregan, pero después los mismos de siempre. Entonces, cuando viene el problema a la vida del ser humano, del hermano de la iglesia, ¿cómo respondemos a ese problema? ¿A quién le echamos la culpa? A veces decimos, no, es que en esa iglesia no se enseña, no hemos aprendido nada. Pero si de verdad, amados, atendiésemos al llamado que Dios nos hace para estar en las diferentes clases, nosotros aprendiéramos mucho. Yo le digo, desde que acepté a Cristo, no comprometo el domingo con nadie. Con nadie. ¿Por qué? Porque este es el día donde cuando yo vengo a la escuela dominical, si yo no estoy enseñando, me siento a escuchar. ¿Por qué? Porque yo también necesito aprender. Yo también necesito ser alimentado. Amén. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Apocalipsis 22, verso 1. Ayúdenme. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada uno su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Fíjese. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? Correrá. ¿Qué? De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, miren lo que dice me mostró un río limpio de agua de vida. Amados,
¿Qué es ese río de agua viva? Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo estábamos antes de recibir a Cristo? ¿Cómo nos dice la Biblia que estábamos? Muertos en delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos de muerte a vida. Pero ¿se terminó ahí? En muchos casos sí. ¿Cómo así? Que no terminó y que sí terminó. Aquel amado que ha entendido el llamamiento de Cristo no se queda con el Evangelio encerrado en sí, sino que empieza a saltar para vida eterna para otro. Alguien llegó donde William y le habló de Cristo. ¿Qué pasó con William? Aceptó a Cristo, pero William se quedó ahí o también le habló a otro. Ahora, si no le hablo a alguien más, hasta ahí llegó el Evangelio. ¿Por qué? Porque no ha tocado a otro. Pero es un río. Entonces, ¿será el río aquel que se quedó estancado? Entonces, ¿qué es? No, la laguna también tiene desagüe. La laguna no es agua estancada. La laguna por un lugar va a salir a agua. Entonces, pero cuando se queda el agua estancada, esa agua en un momento empieza a dañarse, porque empieza a agarrar mal olor, empieza a ser contaminada. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero cuando es un río, es una agua que está corriendo, no se quedó estancada para sí, sino que está corriendo para otros. Y ese es un río de agua de vida. Pero esa agua de vida produce algo más. Mire que es resplandeciente como cristal, porque aquel que ha aceptado a Cristo y empieza el agua de vida a correr, también resplandece. ¿Qué dice Isaías 61? Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Entonces es imposible que si yo he recibido la luz de Cristo en mi corazón, no resplandecer. ¿Por qué, amado? Porque el Jesús mismo dijo que no se enciende una lámpara y se pone debajo del almud. ¿Qué pasaría si aquí estuviera encendido y yo tengo una lámpara y la pongo aquí abajo? No alumbra. Ahora, ¿está alumbrando tu vida? Cristo prendió una lámpara en tu corazón. Cristo prendió una lámpara en tu vida. ¿Está alumbrando a otros? Ahora, sigamos leyendo. Que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, ¿dónde está puesto el trono de Dios? ¿No sabe que soy templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿No está en el templo? Si Dios no habita en mí, si mi corazón no es el templo o el trono de Dios, entonces yo no soy templo y morada de Dios. Porque si yo soy templo y morada de Dios, Él habita en mí, Él tiene un trono en mí. Pero ¿de dónde sale el río? Que salía del trono de Dios y del Cordero, de en medio de la calle de la ciudad. A un lado y al otro lado del río estaba el árbol de vida. No usted, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entró la vida en nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados,
Pero al aceptar a Cristo pasamos de muerte a vida.